Vamos a empezar nuestro estudio de la primera plaga de Egipto. Las aguas se convierten en sangre. Esto está en Éxodo 7, del 14 al 25. Quiero que pares el video y leas este pasaje y puedas reflexionar sobre él. Vamos a tener un tiempo donde vamos a ver la plaga, vamos a analizar la misma y vamos a pensar en lo que el Señor, lo que Dios nos quiere decir hoy. Dios le había pedido a Moisés que se presentara delante de Faraón. Faraón tenía el corazón duro, no quería dejar ir al pueblo, y Dios le dice algo a Moisés que va a tener que realizar. En el versículo de Éxodo 7:17 leemos: Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Eso era lo que iba a pasar con el río Nilo. Ahora la pregunta es, ¿en qué afecta a los egipcios que el río se convirtiera en sangre? Todo esto es lo que vamos a analizar hoy. Bueno, vamos a estar viendo entonces los efectos que sucedieron luego que el río Nilo se convirtiera en un río de sangre. Vamos a ver algunos efectos, pero quiero separarlo en tres grupos. El primer grupo es los efectos dichos por la Biblia. Tenemos en los efectos dichos por la Biblia los peces muertos. Lo primero que pasó en ese río era los peces muertos. Los peces iban a morir, no iban a poder ellos sobrevivir en un río que estaba lleno de sangre. Por el otro lado, vemos también el olor nauseabundo. Estamos hablando de un olor que realmente habría sido muy feo, algo en lo cual los egipcios no se podrían ni acercar al río. No se podría tolerar el olor en todo el pueblo, en todo ese lugar, por el olor a pudredumbre que venía del río. Y por otro lado, tuvieron que hacer pozos para encontrar agua. La situación de ellos cambió totalmente. De llegar al río y tomar agua y poder utilizar todo ese bien, ya no era tan fácil y tan directo como era antes. Así que tenemos tres cosas claras, tres situaciones claras que marca la Biblia, que es la muerte de esos peces. No había más peces en el río. Por otro lado, el olor, el hedor que había continuamente en ese lugar, que no se podía ni estar. Y lo tercero, que tuvieron que trabajar haciendo pozos para poder encontrar agua potable donde poder ellos tomar, la cual puede tomar y sobrevivir. Bueno, vamos a hablar del segundo grupo de efectos no dichos por la Biblia. Estos efectos no es algo inventado, sino algo que podemos deducir. No están dichos directamente por la Biblia, pero si nosotros pensamos un poco en la forma de la civilización que estaba en ese lugar, un poco de la importancia del río, nos damos cuenta de que estos efectos son notables cuando hablamos del cuidado, la necesidad y la seguridad que tenía que tener ese pueblo. Lo primero que podemos nombrar es la falta de alimento. Cuando murieron los peces,
ellos se quedaron sin ese grupo de alimentos, sin la posibilidad de conseguirlos y no poder ir al río ni a pescar, ni a tirar sus redes, ni les servían esos peces que podrían llegar a encontrar, porque estaban todos contaminados. La contaminación lo había matado, eso estaba pudriéndose, y el hecho de acercarse al río era una situación muy fea, porque estamos hablando de un lugar donde había hedor, había un olor nauseabundo. Por el otro lado, nos damos cuenta que también le faltaba el agua. El agua potable no existía más como existía antes. Ellos se acercaban al río, tomaban del agua esa y podían consumirla. Sin embargo, ya no tenían agua potable para poder tomar, para poder ellos saciar su sed. Estamos hablando de dos cosas muy importantes. Tanto los alimentos como el agua es necesario para la vida. Si no tenemos alimento y no tenemos agua, no podemos sobrevivir. Y lo primero que hubo en ese ataque, en la plaga sobre ese río, fue la falta de alimentos y la falta de agua. Por otro lado, también ellos tenían problemas de agricultura y ganadería. Esto podría llegar a ser un problema tanto social como económico en la situación de Egipto. No todo pasaba por los alimentos de la pesca, sino también podría estar pasando por los cultivos y la ganadería, que seguramente ellos tenían, y si vemos capítulos anteriores vamos a darnos cuenta que ellos tenían su trabajo de agricultura y de ganadería. La ganadería estaba en una situación muy complicada, muy vulnerable, si no tenían agua potable para tomar el mismo pueblo, los mismos egipcios, y nos podremos imaginar cuánta agua tendrían para alimentar, para saciar a esos animales, para que esos animales no se deshidraten y mueran. Por otro lado, también la necesidad de agua para la agricultura. Si sabemos un poco de Egipto, si pensamos un poco de ese lugar, es un lugar donde el sol calienta muy fuerte y los vientos son muy cálidos, y nos encontramos en una situación complicada también para la agricultura. Esas plantas, esas plantaciones no tenían el agua suficiente para poder seguir creciendo y dar el fruto correcto. Así que el alimento también iba a escasear por el lado de la agricultura y la ganadería. No solamente eso, sino el poder económico, porque en ese tiempo también se hacían transacciones. Si nos acordamos un poquito de anteriormente en Génesis, cuando vemos cómo actuó José cuando fue gobernador en Egipto, los pueblos de alrededor de Egipto estaban muy acostumbrados a ir, comprar, vender y llevar cosas de Egipto y obtener sus alimentos de ese lugar. Así que el comercio estaba bien planteado. Ese es otro de los problemas que sucedían. Egipto ya no tenía forma de abastecerse. Como tercer grupo de efectos que nosotros podemos encontrar es el ataque al sistema religioso de los egipcios. Los egipcios adoraban a varios dioses. Ellos tenían varios dioses para cada bendición que ellos creían que obtenían, obviamente. Y el río Nilo caracterizaba varios dioses, no era uno solo. Vamos a ver un poquito sobre estos dioses. El primer dios es el dios Num. Era llamado el alfarero de los dioses. Este dios se lo consideraba como aquel que había formado al hombre, que había creado al hombre después que lo había hecho con barro. Él también se le había atribuido
que en el interior de la mujer él había puesto un torno de alfarero donde ella también podía dar vida. El dios se veía en el Nilo porque de ahí se sacaba el barro para la alfarería y se creía que por eso él estaba relacionado con el Nilo. Él proveía ese barro para la alfarería y la creación de distintos elementos que utilizaban los egipcios. Por otro lado tenemos al dios Hapi, es el nombre del dios asociado a la crecida del río Nilo. Cuando crecía el río Nilo, supuestamente era la bendición de este dios que hacía crecer. ¿Qué producía cuando crecía? Bueno, producía que los campos donde estaban los sembrados se inundaran, y no solamente se inundara, sino que llegara un barro especial que le daba mucha fertilidad a la tierra y producía que dieran mejor resultado los cultivos. Luego tenemos a Sobek, que era llamado Señor de las Aguas, y era supuestamente, por su creencia, el que había creado el río Nilo. Lo que dice la mitología es que el río nació por el sudor de él, y era un dios que se caracterizaba por tener la cabeza de un cocodrilo, animal que existía en el río y predominaba. En cuarto lugar tenemos a Tauret, diosa de la fertilidad, protectora de las embarazadas. Lo que más me impacta de esta diosa es que los egipcios, si vemos los capítulos anteriores, habían tomado la decisión de tirar a los bebés hebreos al río Nilo para que se ahogaran. Esta era la diosa supuestamente en el río de la fertilidad y protectora de las embarazadas. Seguramente tomaban esta actitud como algo habitual, en el cual ellos hacían ciertos sacrificios para esta diosa. Podemos meditar un poco sobre estas situaciones que estaban viviendo los egipcios al dios atacar sus creencias, lo que ellos tenían como fundamento. Primero y principal, estaba siendo destruido el río tan importante para ellos, para vivir, para la vida. Sus dioses no podían ayudarlos. Ellos podían rogar y podían gritar y podían pedir a sus dioses y permanecieron mudos. Otra de las cosas es que ellos habían actuado de una determinada manera y habían tirado a los bebés de los hebreos al río. Estaban haciendo sacrificios humanos con bebés y tirándolos a su muerte segura en el río. Ahora, algo que podemos pensar sobre el castigo de Dios justamente poniendo esta plaga en el río. Ellos podrían estar imaginando, fueron muertos nuestros dioses, fueron asesinados por Dios y fueron destruidos. Ahí está la sangre que corre, puede ser la de nuestros dioses. Por otro lado, también podrían pensar que el sacrificio que ellos habían hecho había traído este dolor, esta maldad, este castigo en sí de parte de Dios hacia todo ese pueblo. Qué importante es ver también los efectos que pueden causar las plagas, estas plagas delante de toda esta nación. Si nos acordamos de por qué vinieron estas plagas, o esta plaga específicamente la que estamos analizando, es por el corazón endurecido. Si vamos a Éxodo 7:14, Dios le está diciendo a Moisés que Faraón tiene el corazón endurecido.
Ahora, qué importante es entender que el corazón endurecido no nos ayuda, no es de bendición, ni un corazón endurecido nos va a llevar a lo mejor, menos delante de Dios. Cuando los poderosos tienen corazones endurecidos, afectan a todos los que están debajo de ellos, y ese es el primer punto de entender qué es lo que pasa con un corazón endurecido. Las decisiones de los poderosos afectan a todos. Vamos a ver Proverbios 11:14, y vamos a leer lo que nos dice ahí el rey Salomón sobre la situación de cómo las personas toman ciertas decisiones cuando no son sabias, cómo perjudican a todo el pueblo. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Pero fíjense que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Esto es lo que había sucedido con Faraón. Él no había tenido una decisión sabia, no había acudido a Dios, y cuando Dios se le presenta, sus decisiones no son sabias, sino sus decisiones son de corazones endurecidos, un corazón totalmente impermeable a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere decirle. Esto cuando sucede en los gobernantes, cuando suceden en los dirigentes, en los que tienen que tomar decisiones por nosotros, realmente afectan a todos los que están por debajo. Y esto no solamente afectaba al pueblo de Egipto, a los que son de Egipto, sino también al pueblo de Israel. Imagínense que la situación de sequía, la situación del golpe que había dado esa plaga, el hecho de no poder tomar el agua del río, el hecho de no poder conseguir los peces como alimento, ni tampoco utilizar esa agua para riego o para darle de beber a aquellos animales. Todo eso perjudicaba no solamente al pueblo de los egipcios, sino también al pueblo de Israel. Por eso estas decisiones perjudican a todos. Y los gobernantes, si no toman buenas decisiones delante de Dios, si no buscan realmente encontrarse con Dios y escuchar a Dios sobre las decisiones que tienen que tomar, nada de lo que hacen va a ser bueno. Por eso es importante que hoy pensemos en las situaciones en las que estamos y cómo nos afecta. Estamos pasando por un momento de una pandemia, por el coronavirus, y esto ha sucedido en muchos lugares, en todo el mundo. Muchos países están afectados por esto, pero hay otros que no tantos, hay otros que no tienen tantos problemas y tal vez han actuado distinto, han tenido otra sabiduría. Por eso también hay que pensar y evaluar la situación. También vienen problemas económicos, en lo cual si se decide por un método que tal vez puede ser beneficioso para atacar el coronavirus, pero no es beneficioso a la hora de tener que tener una economía estable, de poder comprar lo necesario para vivir, o de trabajar para conseguir el dinero y poder comprar eso necesario para vivir, también va a ser problemático, nos va a traer dificultades y vamos a salir afectados todos. Por eso las decisiones tienen que ser basadas en lo que Dios dice, en lo que Dios nos aconseja y nos hace sabio por medio de su palabra. Por otro lado tenemos el testimonio de Dios. Dios da testimonio de su poder. No deja a Faraón sin conocimiento. Dios se presenta delante de Faraón y va a mostrar su poder. Y va a mostrar claramente que Él es Dios. Por eso es necesario que Faraón escuche lo que Dios le tiene que decir. Sin embargo, Faraón hace oídos sordos. Ahora, muchas personas hacen oídos sordos con respecto a lo que Dios ha dicho. Y Dios se ha mostrado desde el principio del mundo.
Y esto lo podemos ver en Romanos 1, versículo 20, que nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El Señor Dios mostró su poder y deidad, su poder, su dominio, el que Él sea el único Dios. Desde el principio, el Dios creador, el Dios que hizo todo. Y nos sigue mostrando que todo está en sus manos y Él tiene el señorío de todas las cosas. Él domina todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y sabemos muy bien que todo lo que va a suceder está en sus manos. Nada escapa de Él. Pero el mundo desoye la voz de Dios y se olvida de Él. Trata de ignorarlo y trata de dejar a Dios de lado. Qué importante es que el mundo hoy piense en Dios y piense en la creación. ¿Cuántas veces se ha hablado de esto? Cuando nosotros miramos a un cuadro, sabemos que no se hizo solo, sino que detrás del cuadro hay un pintor. Y si miramos un auto, no podemos decir que el auto se hizo por casualidad, sino que detrás del auto hay un diseñador, hay un ingeniero, hay obreros que estuvieron construyendo ese auto. Sin embargo, muchas personas miran el mundo y dicen: esto fue obra de la casualidad. Algo tan perfecto, algo tan eficaz, algo perfectamente diseñado, tanto lo micro como lo macro. Sin embargo, las personas le dan vuelta la cara a Dios y no quieren escucharlo. Fingen o tratan de pensar que Él no existe. Sin embargo, Dios nos da cada día testimonio de que Él existe y que Él quiere relacionarse con los seres humanos, que tenemos la posibilidad todavía de relacionarnos con Dios. El último versículo que vamos a hablar es de que el corazón endurecido, el corazón duro, busca excusa. El corazón duro no busca la verdad, busca excusas. No está buscando resolver el problema, sino está buscando excusas sobre lo que él no quiere escuchar ni entender. Por ejemplo, lo que le sucedió a Faraón. Faraón claramente buscó excusas delante de sus hechiceros para no oír la voz de Dios. Pensá una cosa, los hechiceros hicieron sus encantos con el agua y convirtieron también el agua en sangre, pero en ningún momento ellos pudieron transformar el agua del río Nilo, que estaba convertida en sangre, volverla a transformar en agua limpia y agua potable para que pudieran seguir tomando y trabajando con esa agua los egipcios. El corazón duro busca excusas. Faraón siguió con su corazón duro porque vio que los hechiceros podían hacer lo mismo que había hecho Dios. Sin embargo, en ningún momento tuvieron solución al problema. Si los hechiceros hubieran podido revertir esa plaga que Dios había hecho, hubiera tenido un significado y hubiera sido tal vez algo positivo para el pueblo de Egipto. Sin embargo, eso no lo pudieron hacer. No tenían el poder para revertirlo. Ahora el corazón duro busca excusas. Nosotros podemos leer esto mismo en Romanos 2:5, que dice: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios va a hacer un juicio. Dios ya dictaminó que Él va a tener un juicio con cada persona. Y las personas que han tenido el corazón duro no tienen excusa. ¿Qué le puedes decir a Dios? Cuando te presentes delante de Él, ¿qué le vas a decir? No, bueno, pero tal también hizo lo mismo, o tal persona actuaba de la misma manera, o
o yo no entendí todo lo que tenía que entender, o no tenía el deseo de hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué vas a decirle delante de Dios? ¿Con qué te podés excusar delante de Dios? ¿Crees que tenés excusa cuando Dios te ha mostrado todo lo que Él ha hecho? Cuando Él día tras día te muestra su poder, su dominio sobre este mundo. No tenemos excusas. Y tal vez hoy vos estés pensando que no has sido un corazón tan duro delante de Dios, porque has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, has buscado relacionarte de vuelta con Dios y has confesado tu pecado, pero sabes que hay lugares en tu vida que todavía siguen siendo duros delante de Dios, siguen todavía estando de una manera impermeable a la palabra de Dios, y eso es lo que debes cambiar pronto, debes hacerlo lo antes posible. Pero si todavía no has tenido un encuentro personal con Dios, si todavía no has arreglado tus cuentas con Dios, el juicio va a venir y vas a estar delante de Dios. ¿Qué vas a decirle? ¿No entendí? ¿No escuché? ¿No sabía? ¿Otros me engañaron? La palabra de Dios es clara. Tenés que arrepentirte de tus pecados, recibir la obra que hizo Cristo en la cruz. Él pagó el precio por tus pecados. Él pagó la deuda que vos tenías y tenés que recibirlo como tu Señor y Salvador. Y por último, empezar a tener una relación viva con Dios, cada día de tu vida. Pero la decisión es tuya. Dios no te va a forzar. Hoy tenés una nueva oportunidad. Dios está mostrando su poder a todo el mundo. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué decisión vas a tomar? Acordate que la decisión que tomes va a afectar tanto a vos como a otros. Que puedas tomar la mejor decisión de tu vida. Que Dios te bendiga.